Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes, América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy nosotros podemos buscar el libro de San Lucas capítulo 4 del versículo 1. Voy a leer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, y sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Hasta el versículo 15 he leído. Nosotros ya estamos ingresando en el capítulo 4 de San Lucas. ¿Por qué Jesucristo es necesario recibir tentación de Satanás? Alguna persona no sabe con qué motivo. Es decir, que estaba confirmando de capacidad de nuestro Señor Jesucristo para ser el Salvador. Porque el Salvador no debe ser como esclavo de Satanás. Tampoco debería ser como esclavo del pecado. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo, para ser el Salvador correcto, debería cursar en el curso de la tentación por Satanás. Comparando de la vida de Adán era una persona que fue criada por Dios. También Dios le bendijo. También Dios le entregó toda la potestad y todo señoreo para que él pudiera dominar al mundo. Pero él obedeció ante Satanás. Por esa razón, él perdió todo derecho, dominio, capacidad y su posición.
Por eso con toda valentía, Satanás podía presentar ante Jesucristo: si me adore, voy a dar todas las glorias del mundo a ti. ¿Por qué? Me entregó esta capacidad, así dice. Según esta palabra está diciendo, ¿no? Como dice el versículo 5, y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Aparentemente era mentira, ¿no? ¿Quién había entregado a él todas las glorias del mundo? Pero la verdad que así fue. Nuestro Dios había dado toda potestad antemano de Adán. Pero Adán no obedeció ante la palabra de Dios, sino que él obedeció ante Satanás. Imagínense, ¿no? Siendo esclavo, todo lo que tengas, los bienes, el dinero, tesoro de esclavo, no de él, sino que del dueño. Yo estaba escuchando una historia, ¿no? Entre los judíos. Y tenía una historia. Un mayor judío tenía mucha capacidad, tenía muchos bienes, terrenos. Pero él un día pensaba profundamente acerca de la vida de su hijo, porque su hijo estaba creciendo como niño. Para dominar al mundo debería tener corazón valiente. También debería tener mucha experiencia en el mundo. Por esa razón, el padre le llamó a su hijo: hijo mío, viaje al mundo. Porque si no conociera el mundo, no puede resolver problemas de su vida. Antes de recibir la herencia de todo lo que yo tengo, por favor, viaje al mundo para conocer al mundo, para tener mucha experiencia. Aceptando su recomendación de su padre, ya el hijo estaba viajando. Pero lastimosamente, que su padre estaba teniendo enfermedad. Por eso estaba acostado, estaba esperando que regresara su hijo a la casa, pero ya está lejos. Por esa razón, el padre tenía que escribir la última carta para entregar antemano de su hijo, que estaba pusiendo sello para que no viera a nadie. Y luego llamando a su siervo, un esclavo, que le dio una última palabra, como decía: esclavo, doy gracias a ti, porque muchos años serviste en mi vida. Ahora no veo a mi hijo dónde está. Por eso voy a entregar todos mis bienes ante mano de ti. Tú puedas dominar. En aquel entonces este esclavo estaba muy contento, ¿no? Porque de repente ya iba a recibir muchos bienes, siendo rico ya. Pero últimamente, ¿no? Su padre le entregó un sobre que está escrito
una palabra. Solamente la condición para recibir todos los bienes, el esclavo tenía que entregar esta carta ante mano de su hijo. Aunque estaba sellado, ya después de morir su amo, ya estaba sepultando, ese esclavo estaba pensando, ajá, la casa, el terreno, los tesoros, es mío. Pero cuando regresa el hijo, ya él podrá buscar derecho. Entonces, yo voy a buscar el hijo donde está, voy a entregar la carta, y luego él abrió la carta. Está escrito que su amo estaba escribiendo: mi hijo amado, antes de verte, yo estoy muriendo. Lastimosamente yo te despido. Yo estoy pensando profundamente. Todas las casas, terrenos, tesoros, yo voy a entregar ante mano de este esclavo Felipe. Solamente yo voy a dar una cosa nomás. Como este siervo ante ti, que se use como su esclavo. Pero todos los bienes serán de su esclavo. Entonces el esclavo estaba observando y la carta de su amo. No hay problema, ¿no?, para tener la casa, y los bienes, el dinero. Por eso estaba muy contento buscando el hijo. Por fin ya, pasando una semana, se encontró. En aquel entonces, ya escuchando esta noticia que su padre ya falleció, este hijo estaba muy triste, estaba llorando. Y luego, abriendo la carta, dice que su padre no engendró nada de casa, ni terreno, ni nada de dinero, ¿no?, sino que solamente le doy este esclavo Felipe a ti. Por eso él estaba muy enojado, ¿no? Porque si mi padre me ama, entonces debería entregarme la casa, el terreno, tesoro, dinero. Pero ¿por qué no me entregó nada? Por eso él estaba llevando esta carta a Rabí, como el maestro del pueblo. Señor, ¿qué es lo que está pasando? La verdad que mi padre me amaba, pero por fin me parece que me odiaba. ¿Por qué no me entregó nada de bienes? Entonces presento esta carta. El señor maestro estaba observando y por fin le dijo: Señor, su padre es muy inteligente. ¿Qué? Siendo inteligente me da solamente este hombre nomás y no me entregó nada de bienes. Mire, si hubiera escrito que yo voy a darle la casa y todo, entonces este esclavo iba a rasgar la carta, iba a escapar vendiendo todas las cosas. Pero todavía usted no ha llegado a la casa. Por eso su padre estaba pensando profundamente cómo podía entregar todos los bienes antemano a usted. Por eso está escrito. Pero teniendo derecho para dominar este esclavo, todos los bienes de esclavo serán suyos. En aquel entonces ese hijo estaba muy contento, llamando esclavo, mire, esta palabra es correcto.
Toda la casa es suyo, pero suyo es mío. ¿Entiende? Mi casa es su casa es mi casa. Creo que sale de aquel tiempo, ¿no? Entonces, siendo esclavo, no tiene derecho. Porque siendo esclavo Adán, ya perdió su derecho. Por eso Satanás estaba pensando, mire, yo estaba dominando a todos los hombres del mundo, dándole poco gloria del mundo, toda la gente está persiguiendo. Porque alguna persona por fama está pasando tiempo, esforzando, hasta morir, no piensa el juicio eterno. También alguna persona, ¿no?, para ganar dinero solamente. Yo quiero ser rico, yo quiero. Por tener este sentido, ¿no?, ya la gente pierde tiempo para pensar sobre su espíritu. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ser verdadero Salvador, tenía que cursar ese curso de la tentación de Satanás, probando. 40 días no comía el pan. En aquel entonces apareció Satanás, convierte esta roca para que sea como el pan. Entonces Jesucristo ya tenía esta capacidad, poder para convertir la roca en pan. Pero no solamente por escuchar la palabra de Satanás. Si hubiera intentado en el día que estaba ayunando, suficiente, podía conseguir fácilmente. Pero voluntariamente estaba haciendo ayuno, estaba sufriendo para cursar este curso. Por eso Jesucristo estaba diciendo, ¿no?, el hombre no vivirá por el pan, sino de la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. La verdad que nosotros tenemos ese sentido, se llama el corazón. Nuestro espíritu y alma sí o sí tiene que escuchar la palabra de Dios, sí o sí tiene que conversar con Dios a través de la Biblia, ¿no? En aquel entonces la gente puede sentir feliz. ¿Quién está sufriendo? ¿Quién está cargado de la vida? La gente que no absorbe la palabra de Dios, sino que solamente piensa acerca de situación dificultosa. En aquel entonces la gente se siente muy cansado. Pero nuestro Señor Jesucristo quería entregar a nosotros descanso y libertad y también alegría, gozo. ¿Cómo nosotros podemos sentir feliz, gozoso? Escuchando la palabra de Dios, aceptando la palabra de Dios. También puede adorar ante mí. Ya yo voy a dar todas las glorias del mundo. Era mentira, ¿no? ¿Por qué? No iba a dar toda la gloria, porque si hubiera adorado a Jesucristo ante Satanás, automáticamente va a convertir como esclavo. Siendo esclavo, aunque tenía gloria del mundo, pero ¿de quién será? Del amo, de Satanás. Por esa razón, Jesucristo decía así: vete de mí, Satanás, vete. Cada momento nosotros tenemos que luchar contra nuestro pensamiento. ¿Por qué? El pensamiento nos engaña. Nosotros también, a menudo nosotros tenemos que usar: fuera Satanás, fuera Satanás, vete Satanás. ¿Por qué? Satanás trabaja por medio de nuestro pensamiento. Solamente debería adorar al Señor, a Dios, así de solamente.
Y luego llevando a Jesucristo a Jerusalén, y luego le puso sobre el pináculo del templo. Pináculo del templo es arriba, ¿no? Y luego decía que si va a saltar en aquel entonces, Dios le enviará los ángeles para apoyar en sus pies, para que no se caiga. La verdad que esta palabra está escrito en Salmos capítulo 91, el versículo 11. Por eso nosotros sabemos que Satanás también tiene sabiduría, tiene inteligencia, usar la Biblia. Parecía que nada que ver con la Biblia, ¿no? Pero no es así. Satanás sabe mucha palabra. Sabe la Biblia para engañar a la gente. En aquel entonces Jesucristo, ¿cómo decía? Jesucristo simplemente estaba hablando. ¿Cómo dice? El versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Es una tentación. Cuando yo caigo, Dios iba a enviar los ángeles. Es una tentación. Significa que Jesucristo, para defender a la gente, a Satanás, no usaba mucha cosa curiosa o difícil, sino que Jesucristo estaba usando simplemente. Desde aquel tiempo Satanás se huyó. Ya no más intentó a tentarle. ¿Qué significa? Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, cuando creemos la verdad, cuando Dios nos dijo que Jesucristo quitó el pecado del mundo, siendo crucificados, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, en aquel entonces, Dios nos da regalo, la salvación, para cambiar nuestra identidad. Nosotros ya nacimos por el pecado, pero nosotros ya fuimos justificados, santificados y perfeccionados. A través de la sangre de Jesucristo, nosotros ya estamos siendo justos ante Dios. Por esa razón nosotros tenemos que glorificar a Dios. Busquemos una palabra, ¿no? Romanos capítulo 5. El versículo 19, así dice. Romanos capítulo 5, el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En la Biblia sale una palabra, dice que la gente puede ser justo. No en muchos lugares está apareciendo esta palabra. Únicamente está explicando en el libro de Romanos como este sentido. Por la desobediencia de Adán, gratuitamente nosotros fuimos establecidos pecadores. Tenía relación. La obediencia de Adán tenía relación cada uno de nosotros. Por eso, por su culpabilidad, nosotros fuimos pecadores. Y luego, ¿cómo dice? Así también dice. Aprendiendo el idioma español, a mí me gusta esta palabra, ¿no? ¿Cómo dice? Así también. Ustedes también, por favor, repitan conmigo. Así también. Así también. ¿Qué significa así también? Así también. Igual modo. Así había sido, también así va a ser esta forma. Así también. ¿Cómo? Pero de primero tiene que saber, de primero,
Así también para entender esta palabra, como nosotros fuimos pecadores. Por nuestra culpabilidad, nosotros fuimos pecadores. Por cometer pecado, por eso nosotros fuimos pecadores. Por no cumplir mandamientos, por eso nosotros estamos siendo pecadores. No. Si uno quiere creer en Dios, tiene que creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que a través de Adán, a través de la desobediencia de uno, maldito, se llamaba Adán, por medio de uno, automáticamente nosotros fuimos pecadores. Así también, igual modo, por la obediencia de uno. ¿A quién se refiere? ¿Yo? No, Jesucristo. Por la obediencia de Jesucristo que quitó el pecado del mundo, siendo crucificado, derramando toda la sangre, limpiando todos nuestros pecados, haciendo la redención eterna, nos justificó, santificó y perfeccionó. Por eso, automáticamente nosotros podemos ser justos por creer en la sangre de Jesucristo. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿cómo dice? Justos, dice, justos. Aunque está escrito en la Biblia, aunque está escrito en el idioma español, pero mucha gente todavía no puede ser. No puede ser justo. Yo soy pecador hasta morir. Yo soy pecador. Le gusta ser pecador constantemente. Según la palabra de Dios dice que por la obediencia de Jesucristo puede ser justo. Hay camino. Ese es el camino verdadero. Ese es el evangelio. Pero la gente no acepta el evangelio, por eso dice que yo soy pecador. No. Jesucristo nos salvó. Jesucristo ganó contra la tentación de Satanás. Jesucristo se resucitó para justificarnos. Fuimos justificados. Amén. El día de hoy así estamos participando. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición que nosotros podamos unir por medio de esta plataforma de Zoom y también compartiendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo del Señor nos da inteligencia, sabiduría, también entendimiento espiritual. Por eso, como dice, por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, serán muchos constituidos justos. Por la obediencia de Jesucristo, ya nosotros fuimos santificados, justificados y también perfeccionados. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a iniciar estudio del libro de San Lucas. Del capítulo 4, del versículo 14 voy a leer. San Lucas capítulo 4 del versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad,
y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz y diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hasta el versículo 44 he leído. La clase pasada nosotros hemos compartido sobre la tentación de Satanás que había tentado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda? Pero nuestro Señor Jesucristo no aceptó la tentación para ser como tentado, ¿no? Sino que rechazó la mentira y la tentación de Satanás, porque, por ejemplo, ¿no? Jesucristo tenía poder para convertir pan por rocas. Sí, la verdad que Jesucristo tenía poder, pero si hubiera obedecido ante la palabra de Satanás, entonces automáticamente nuestro Señor Jesucristo puede ser como esclavo de Satanás. Si fuera esclavo de Satanás, entonces Jesucristo ya pierde su derecho para salvar a nosotros. Por esa razón,
Satanás quería engañarle a Jesús. También Jesús no tenía que aceptar engaño de Satanás. Por esa razón, como decía, ¿no? La gente no solamente vivirá por pan, sino también la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Es muy importante, ¿no? Nuestra vida también. Cuando uno que confía en la palabra de Dios puede tener la fuerza espiritual. Todas las cosas puede perder y ganar depende de su corazón. Porque uno tenga su corazón valiente, puede vencer todas las situaciones. Pero antes de pelear, si su corazón está siendo débil, entonces ya no puede lograr nada. Por esa razón, nosotros tenemos que entender que ser humano no puede vivir solamente por pan, sino también por la palabra de Dios. Cada día cuando nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, sin saber nosotros ya está penetrando en el corazón de nosotros la palabra de Dios santa. Por esa razón, al terminar clase, automáticamente va a tener fuerza espiritual. Antes de escuchar y después de escuchar son diferentes. Segunda tentación era como que pueda adorar a Satanás, Jesucristo. En aquel entonces Satanás iba a dar toda la gloria, ¿es cierto? Pero Jesucristo decía que tiene que adorar solamente a Dios. Jesucristo cuando hablaba simplemente la verdad, que Jesucristo ya estaba hablando. Una cosa simple. No debería adorar a dos señores, solamente tiene que adorar a un Señor. El Señor verdadero es nuestro Dios. Por eso Jesucristo estaba diciendo, ¿no? La gente no puede servir a dos señores. Uno es el dinero, otro es Dios. Por eso tiene que elegir uno. Si puede adorar al Señor, servir al Señor, ya su corazón puede valorar a Dios, la existencia de Dios. Y luego tercera tentación es que llevando pináculo de templo de Jerusalén, y luego dice que puede saltar, y en aquel entonces Dios iba a enviar los ángeles para que no sea tropezado sus pies. Pero Jesucristo, ¿cómo le exhortó? Dijo que no tentes a Dios. No debería tentar a Dios. Solamente Jesucristo hablaba simplemente. Y luego Satanás se fue ya. Nosotros también, ¿no? Cuando tenemos la palabra de Dios, fácilmente nosotros podemos lograr la tentación de Satanás. Satanás continuamente nos engaña. Nosotros somos pecadores, así dice, ¿no? Pero la verdad que Jesucristo hizo la redención eterna. Él hizo la redención eterna. Para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Luego nosotros ya estamos leyendo esta palabra, ¿no? Como dice Jesucristo cuando regresó a Galilea y entrando en una sinagoga y luego dentro de sinagoga estaba preservando el libro de Isaías. Cuando él abrió el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta palabra fue escrito por medio del profeta Isaías. Aparece en el libro de Isaías capítulo 61, el versículo 1 y 2. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, ya va absorbiendo como revelación del Espíritu Santo del Señor, que estaba escribiendo esta letra, ¿no? Pero la verdad que esta letra es de la palabra de Jesucristo. 자, ¿quién es el profeta Isaías? Él vivía 700 años antes de Cristo. Por esa razón, ¿no? ¿Cómo él podía escuchar la voz de Jesucristo? Pero comparando de esta palabra, nosotros podemos ubicar que mientras tanto que el profeta Isaías estaba escuchando la palabra de Jesucristo a través de la revelación del Espíritu Santo del Señor, ya Jesucristo le contó misma palabra. Por esa razón Jesucristo vive para siempre, ayer, hoy, para siempre lo mismo. Saben que para vivir para siempre, entonces no tiene que envejecer. ¿Es cierto o no? Por ejemplo, envejece cada 1000 años, entonces ya, y su espalda se queda poco a poco, como abuela que no puede enderezar de su espalda, ¿no? No tengo fuerza. Y luego desapareció dientes, ¿no? Y luego ya desapareció, como se olvidaba memoria, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Quién es usted? Yo sabía hasta el rey David, pero otro no sé. Entonces, después de resucitar Jesucristo, pasando 2000 años, si nosotros preguntamos, Señor, gracias por haber hecho la redención eterna, por su sangre nosotros ya hemos recibido la salvación. ¿Cómo dice? Yo no me recuerdo esta cosa, me olvidé. Si hubiera existido en el reino de Dios como nuestro mundo, entonces envejece y desaparece, ya muere. Pero según la palabra de Dios dice que Jesucristo ayer, hoy, para siempre lo mismo. ¡Wow! Es maravilloso, ¿no? Entre nosotros alguien dice que yo estoy viviendo para siempre. No, nadie puede decir, ¿no? Yo pensaba que no iba a ser como abuelo, ¿no? Pero ahora mi sobrina, la que está viviendo en Manhattan de Nueva York, siendo pastora, ella tiene 3 hijos. Cuando yo visito a la casa de mi sobrina y sus hijos, me decían, abuelo de Chile, gracias por venir. Yo soy abuelo. Me parece que yo estoy siendo como jovencito que tenga 20 años. Me siento así, pero yo no puedo negar lo que estoy envejeciendo, teniendo cano, y se cambió el color de mi cabello, arruga, ya significa que ya siendo abuelo, la verdad, aún todavía mis hijos no se casaron, pero significa que nosotros
cada persona está siendo como envejecido, pero en el mundo de Dios no envejece, no muere. Por eso, ¿no? Jesucristo antes de venir al mundo estaba existiendo en el reino de Dios. Por medio del Espíritu Santo del Señor le contó a profeta Isaías, al rey David y también a los hombres que vivían antes de Cristo. Como si fuera que tuviera como internet, ¿no? Alguien sí habla y escribiendo. Después de tener pandemia, yo empecé a conocer sistema de Zoom, plataforma de Zoom que estamos usando. Al principio yo estaba siendo ignorante de usar Zoom, ¿no? Alguien me decía, ya tiene que ingresar en Zoom, ¿eh? ¿Qué es esto? No, tiene que ingresar. ¿Cómo ingreso? Ya tiene que ingresar, ponga de dirección y algo, también tiene que poner contraseña. Yo estaba intentando, observando, ¿dónde está? ¿Dónde está dirección? No se ve. Pero siempre cuando me enviaba link, dentro del link apareció número 8, 9, 10, 11, largo. Al principio no sabía cuál era dirección que tenía que poner número. Pero ahora ya todo el mundo sabe. Entonces, a través de plataforma nosotros podemos conversar y prendido de la cámara y también prendido de micrófono, intercambio. Uno habla, otro escucha, otro habla, otro escucha. Cada momento Jesucristo a través de el Espíritu Santo del Señor enviando al profeta Isaías y revelando, escuchando estas palabras. Por eso, según la explicación de Jesucristo, decía que esta palabra está cumplido. ¿Qué es lo que está hablando? Ya veamos. El versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías y abierto el libro, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y luego el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué significa? Hay diferencia de año para cumplir esta palabra de esta escritura. Eso es. Antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, ya 700 años antes, ya había escrito esta palabra. Pero mucha gente en la época de profeta Isaías estaba leyendo capítulo 61. Leyendo. No podía comprender qué significa, para quién esta palabra. Dios está dando y el Espíritu Santo del Señor ungido, Mesías, siendo rey, siendo profeta, siendo sacerdote. ¿Para qué? Para dar libertad, para dar la vista,
para dar, ¿cómo se dice? La gracia. Significa que mucha gente no conocía este significado. Pero a través de la palabra de Jesucristo, nosotros podemos interpretar. Como si fuera que durante 700 años estaba tapado esta palabra. No conocía. Pero cuando apareció Jesucristo, en donde en Galilea había muchos que estaban viviendo afligidos. Por eso, como dice, ya me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Imagínense. Quebrantado. ¿Qué significa? Quebrar. Quebrar. El verbo quebrar, ¿no? Quebrantado. Quebrantado de corazón. ¿Qué significa? ¿Ustedes saben? Voy a quebrar o romper este vaso. Si va a romper, entonces ya no puede usar como tipo vaso. ¿Es cierto, no? Para romper, ya quebrar. Significa que la gente cuando se ha quebrado de su corazón. ¿Alguien sabe? Por ejemplo. Ya. Mi vida antes de recibir la salvación, no, era miserable. ¿Por qué? Ya, en la época de mi primario, al terminar graduado de sexto grado de primaria, ya, automáticamente, ¿no? En esa época, 1973 o por ahí, ya debería escalar como colegio normalmente. Aunque yo vivía en el campo, en total como 500 amigos, compañeros en misma escuela. Pero mi casa era pobre, además yo era tonto, por eso no quería estudiar. Yo abandoné de escalar en el colegio. Y luego, al graduarse, yo podía darme cuenta que solamente 2 personas había abandonado para ingresar en el colegio. Entre 2, incluye yo. ¿Era feliz o no? Para mí era felicidad. No sabía. Siendo tonto, no sabía qué es lo que iba a surgir en mi vida. Qué bueno que no voy al colegio. Voy a descansar en mi casa. Cada día voy a dormir ya. Qué bueno. Tal persona soy yo. Por eso durante un año yo estaba trabajando, siendo como adolescente, que tenía, ¿cuántos años? Como 13 años por ahí. Y trabajaba bastante, desde mañana hasta la noche, solamente apenas el día domingo. Durante un año estaba haciendo como obrero, ¿no? No sabía cómo iba a vivir, cómo iba a gastar dinero. Hasta ahora no puedo comprender dónde está mi dinero que había ganado. Pero apenas, ¿no? Cada mes iba a dar 80,000 won. 80,000 won equivale en esa época como $80 mensualmente. $80. 1975 por ahí. Pero ahora, si comparando, como mínimo puede ser, ¿no? Como $300 o $200. Pero mientras tanto que estaba viviendo solo, fuera de la casa, siendo como obrero, estaba llegando a aflicción, pensamiento. ¿Por qué yo solamente estoy trabajando? ¿Por qué yo estoy recibiendo mucha maldición? Pero pasando un año,
Mi madre ya me llamó otra vez para que ingresara al colegio. Ya ahora ya, por la gracia de Dios, yo me gradué en una universidad. También estoy enseñando la palabra de Dios, siendo como misionero de la misión Buenas Nuevas. Significa que una persona no puede lograr en el mundo, fracasado, divorciado, enfermado, ya toda la gente puede ser como quebrantado de corazón. ¿Es bueno o malo? Aparentemente se ve malo, pero para encontrar nuestro Salvador, Jesucristo, es una buena situación. Amén. El día de hoy, así terminamos. Mañana vamos a seguir. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos envía los pastores, los hermanos del mundo, para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. También Dios nos mostró, nuestro Señor Jesucristo, cómo anduvo, cómo predicó. Observando su palabra nos da entendimiento, porque a través del libro de Isaías ya nosotros podemos saber que Jesucristo había anunciado de primero a su siervo profeta Isaías, y luego ha cumplido en la época de nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio y enviando la buena noticia a los hombres que tienen corazón quebrantado. Hoy en día también hay muchos que están sufriendo, llevando corazón quebrantado. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir la salvación, para que ellos puedan ser bendecidos ante el Señor. Creo que cada uno de nosotros también éramos miserables, pero por su gracia nosotros ya hemos recibido el perdón de los pecados, siendo hijos de Dios. Espero que el Señor nos utilice cada uno de nosotros para que nosotros seamos instrumentos del Señor. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Nos vemos mañana.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro Evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Buenos días,
¿Cómo están todos? Esta mañana también, por la gracia del Señor, podemos empezar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Hasta el 10 vamos a leer. Aunque las obras suyas estaban en lugar, dijo así del séptimo día. Y reposó Dios mi reposo. Primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hasta el 10 hemos leído. Este capítulo 4 nos dice detalladamente sobre el reposo. Dios en el séptimo día reposó. ¿Por qué? Ya terminó de hacer todo el trabajo para la creación. ¿Por qué Dios reposó en el séptimo día? No había más otro trabajo que tenía que hacer. ¿Por qué? Ya hizo todo perfectamente por su obra. Por eso, Dios reposó en el séptimo día. Luego, en el octavo día, noveno día, décimo día, constantemente. Así es el reposo que Dios entró. Ya no necesitaba hacer más otro trabajo, porque todo era bueno en gran manera. Esto es el reposo verdadero, ¿sí? Que reposar después de terminar todas las tareas. El día de reposo que cumplen los religiosos, eso no es el día de reposo. Después del día de reposo, trabajan otra vez, ¿sí? Entonces, ese reposo no es reposo que Dios preparó. Bueno, el reposo de Dios se rompió. ¿Cuándo? Cuando el hombre comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No solamente Dios estaba en el reposo, sino el hombre, Adán, y la mujer, Eva, también. No solo Dios reposó, sino Adán y Eva también reposaron. Desde el séptimo día. Después, ellos estaban bien tranquilos. Por eso todo era bueno en gran o esfuerzo. No. Porque Dios hizo todo perfectamente para el hombre. En la creación, ahí no se incluía ninguna obra del hombre Adán. Cuando el hombre apareció en el mundo, ya estaba todo listo. Dios, durante 6 días, hizo todo perfectamente. Terminó de la creación. Luego, por último, creó al hombre y le entregó al hombre todo el mundo. Por eso, no solo Dios estaba en el reposo, sino el hombre Adán y Eva también. Los dos estaban en el reposo junto con Dios. Eso era lo que Dios quería y quería lograr. Logró. Todo estaba muy bien.
Por eso Dios dijo todo era bueno en gran manera. Pero ¿qué pasó? Dios le prohibió al hombre, ¿no? Le prohibió al hombre comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás, como es muy astuto, le engañó al hombre. Primero a la mujer, ¿no? Mira, si tú comes este fruto, serán abiertos tus ojos. Tú tendrás más sabidurías. Serás como Dios. Estarás mejor. ¿Sí? Así. La mujer comió ese fruto por la tentación de la serpiente. Después, la mujer le dio al hombre. El hombre también comió ese fruto. Luego, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos. Sí. Fueron abiertos los ojos de Adán y Eva. Después ellos perdieron el reposo, la libertad, la tranquilidad y la paz. Viendo su desnudez, ellos empezaron a trabajar haciendo los delantales por las hojas de higuera. Lastimosamente. Ellos otra vez se cayeron en sus obras, en sus esfuerzos, perdieron la tranquilidad, la paz, la libertad. Lastimosamente perdieron todo por el engaño de Satanás. Por eso Dios otra vez tenía que trabajar para recuperar, ¿sí?, el reposo para los seres humanos, para el hombre Adán y Eva. Por eso Dios otra vez tenía que trabajar. Matando un animal, preparó la túnica de piel de un animal. No solo eso, sino preparó los profetas para preparar el camino de Jesucristo, anunciando también. Entonces, Dios después tenía que llamarle a Abraham y preparó el camino de Jesucristo. Luego tenía que enviar a Jesucristo por el Espíritu Santo. Luego Jesucristo cumplió toda la voluntad de Dios y fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Luego fue crucificado en la cruz conforme la palabra para pagar la paga del pecado perfectamente. Así logró todo. Eso no fue todo. Después de la crucifixión y resurrección y asunción de Jesucristo, Dios a través de los discípulos tenía que anunciar el Evangelio. ¿Para qué? Para entregar el reposo verdadero a todos los seres humanos. La Biblia así nos muestra. Vamos a buscar el libro San Juan, capítulo 5, versículo 17. San Juan. San Juan 5, 17. Y Jesús les respondió:
Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí? Por causa de Adán, Dios otra vez tenía que trabajar. Por eso Jesucristo también, cuando estaba en la tierra, Él trabajaba. ¿Para qué? Para entregarle el reposo a los seres humanos, a los hombres, a través de la obra de Jesucristo. Dios ya nos dio el reposo verdadero. ¿Sí? Dios, todo lo que hizo a través de Jesucristo es para entregarnos a todos los hombres el reposo verdadero. Eso es lo que Dios quiere. El pueblo de Israel, cuando pasaba por el desierto, por la situación, sufría, si estaba cansado, angustiado también, afligido. A través de eso, Dios nos muestra a nosotros la vida cargada, condenada por el pecado. El ser humano, por su pecado, tiene que sufrir y esforzarse, buscar sacrificio. Sí. Luego, el pueblo de Israel, Dios dirigió hacia la tierra de Canaán. Entonces, la vida en la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, así nos muestra cómo es el reposo. La vida en el desierto es la vida cargada. La vida en la tierra de Canaán es la vida en el reposo. Así la Biblia nos muestra constantemente sobre el reposo que Dios nos quiere dar a nosotros. Bueno, en la Biblia hay 3 reposos que Dios nos muestra. El primer reposo es el reposo que Dios tuvo después de la creación en el 7º día. ¿Sí? Reposo. Otro reposo es el reposo que Dios nos muestra a través de la tierra de Canaán. El pueblo de Israel, cuando entra en la tierra de Canaán, ahí puede reposar. Es otro reposo, segundo. El último reposo es el reposo que Dios preparó en Jesucristo. ¿Sí? En Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios nos quiere dar el reposo verdadero. Por medio de la fe en Jesucristo. En este mundo, la gente dice, para poder tener tranquilidad y paz en su vejez. Cuando es joven, tiene que trabajar. En la juventud, si no trabaja, en su vejez no puede llevar una vida tranquila. Por eso hay que trabajar para lograr el reposo. Pero el reposo que Dios nos muestra a nosotros a través de la Biblia es muy diferente. El reposo que Dios nos da a nosotros, que nos quiere entregar a nosotros, no nos viene por el esfuerzo nuestro ni por el sacrificio tampoco nuestro, sino solamente por medio de la fe en Jesucristo nos alcanza el reposo. ¿Sí? Por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Esto es el reposo que Dios nos quiere dar a
nosotros. Entonces, ¿quién puede encontrar el reposo verdadero que Dios nos quiere dar? El que cree en Jesucristo. No por su obra ni por su sacrificio de cada uno, sino el que cree en Jesucristo puede encontrar el reposo que Dios preparó para todo el mundo. Por eso Hebreos capítulo 4, versículo 7 dice: otra vez te termina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque aquí dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué dice así? Porque endurece su corazón, no puede creer en Jesucristo. Quiere decir, no puede aceptar la palabra de Dios. Como el pueblo de Israel, con el corazón endurecido, el pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra de Canaán lastimosamente. Por eso todos que salieron de Egipto se cayeron en el desierto por el corazón endurecido, por no creer en Dios. Dios había preparado todos los detalles para que el pueblo de Israel pudiera reposar en la tierra de Canaán y disfrutar la vida. Pero el pueblo de Israel, no creyó en Dios, ni en su promesa. Por lo que veía, ignoró la palabra de Dios. Así se endureció su corazón, se enojó contra Dios, quería apedrearle a Josué y Caleb. Sí. Por eso Dios dice, no endurezcáis vuestros corazones ante la palabra de Dios. Con el corazón endurecido no puede aceptar la palabra. Entonces no puede lograr el reposo tampoco. Entonces, el reposo de Dios, ¿cómo nos alcanza a nosotros? Por medio de la fe en la palabra de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo solamente. No es que nosotros tenemos que lograr algo para poder entrar en el reposo, sino que Dios preparó Jesucristo para darnos el reposo. Sí, así es. Para darnos el reposo. A través de Jesucristo Dios logró todo. Entonces, ¿quién puede estar en el reposo? ¿Quién puede estar en el reposo? El que cree en Jesucristo. El que cree en la palabra de Dios puede estar en el reposo. Hebreos, el capítulo 4, versículo 7. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cómo puede entrar en este reposo? Por creer en la palabra de Dios. Estaba listo para que el pueblo de Israel pudiera entrar y agarrar y conquistar toda la tierra de Canaán. Pero lastimosamente ellos no creyeron en Dios. No, nos quiere meter ahí para matarnos.
Nuestros hijos se quedarán como esclavos, en presos. ¿Por qué nos trajo aquí Dios? Mira, este maldito hombre Moisés nos trajo aquí. Eso fue una trampa. Mentira lo que dice Josué y Caleb. Ellos se levantaron contra Dios por la desobediencia, por la incredulidad, por la desconfianza. Lastimosamente. El que cree en sí mismo, así es. El que ignora la palabra de Dios, el que cree nomás en su pensamiento, así sufre. No puede entrar ahí, aunque está ya cerca. Faltaba cruzar nomás el río Jordán. Pero ellos, por la incredulidad, por la desconfianza, se quedaron ahí. Dando vuelta por el desierto, se cayeron todos. Ya estaba listo. Lo que logró Jesucristo también. Jesucristo dijo, consumado es. Y además, Jesucristo, vamos a ver el libro Hebreos capítulo 10, aunque vamos a estudiar más adelante el capítulo 10, pero vamos a adelantar un poquito. Versículo 11. Y ciertamente, Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo, ¿por qué se ha sentado a la diestra de Dios? Ya logró todo. Ya hizo toda la voluntad de Dios. Ya nos preparó todo para que nosotros podamos reposar en Dios. Ya no hay más condenación. Ya no hay más sacrificio por el pecado tampoco. Por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, Dios ya nos dio a nosotros el perdón eterno del pecado. Dios dice que ya nos hizo perfecto con una sola ofrenda. Entonces Jesucristo ya logró todo. Nos dejó bien listos para que nosotros podamos estar bien delante de Dios. Fuera del sacrificio de Jesucristo no hay esperanza. Fuera de la sangre de Jesucristo no hay solución, ni manera para poder acercarnos a Dios. Dios preparó todo a través de Jesucristo. Consumado es. ¿Qué quiere decir? Ya está. Ya está. El perdón eterno del pecado. Ya está la justicia de Dios. Ya está el cambio. Ya está la santificación. Ya está la perfección también. Jesucristo por su propia sangre ya logró todo perfectamente. Nos dejó bien limpios. Nos dejó bien listos para que nosotros podamos caminar con Dios sin ningún problema, sin ninguna falta. Pero ¿quién puede tener esta libertad? El que cree en Jesucristo. El que cree en la promesa de Dios, en la palabra de Dios por medio de la fe, puede entrar en el reposo que Dios preparó para todos nosotros. Amados, ustedes están buscando algo
no lo hagan, por favor, sino que crean en Jesucristo. Nuestro sacrificio no puede cambiar nuestro futuro, ni la vida nuestra, ni tampoco nos puede dar el reposo, ni tranquilidad, ni la paz. No, sino solo Jesucristo puede hacer, pero ya lo hizo. Dios preparó todo a través de Jesucristo. Jesucristo logró la vida eterna. Ya nos dio el reposo. ¿Cómo nos llegó el reposo? Jesucristo ya logró todo. El que está dentro del arca puede reposar, sí, ante el diluvio de aguas. Así es. Jesucristo ya logró para todos nosotros. Jesucristo ya nos entregó la santificación de Dios, la justicia de Dios, sí, el perdón eterno del pecado también. Y nos dejó el camino nuevo y vivo. Nos dejó abierto el camino nuevo y vivo, para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos sin ningún problema. No falta nada. Jesucristo ya logró perfectamente. Pero entre los hombres aún hay muchos que no están en el reposo por su corazón endurecido ante la palabra de Dios. Aunque dice así la Biblia, pero yo no creo. Entonces, aunque la sangre de Jesucristo vale para todos, pero el que no cree en Jesucristo, el que no cree en la palabra de Dios, no puede disfrutar nada de lo que logró Jesucristo para nosotros. Por eso la Biblia dice, no endurezcáis vuestros corazones. Amados, que acepten la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia es la verdad. Así como dice la Biblia, ya está listo todo. Por medio de la fe en Jesucristo solamente, nosotros podemos entrar en el reposo verdadero, donde está Dios, en el reposo como Jesucristo. Así es. Amados, así el libro de Hebreos nos muestra a nosotros sobre el día de reposo. Espero que todos ustedes puedan estar en el reposo verdadero también. Espero que puedan presentarles a los demás el reposo verdadero que Dios preparó para todos nosotros. Muchas gracias por su atención de cada uno de ustedes ante nuestra clase. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Esta mañana también podemos empezar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay por la gracia del Señor. Estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad que me permite para abrir la Biblia cada mañana con ustedes. Esta mañana busquemos el libro Hebreos capítulo 4 versículo 14. Hebreos capítulo 4, el versículo 14. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta el 16 hemos leído. La Biblia nos muestra el reposo. Primeramente en el huerto del Edén. El hombre y la mujer, Adán y Eva, estaban en el reposo. Este reposo, ellos no lograron por el esfuerzo o por alguna obra o sacrificio de ellos. Cuando ellos aparecieron, ya todo estaba listo para poder reposar. ¿Cómo? Por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Ellos sin hacer nada ya encontraron el reposo. Para que el hombre Adán y Eva pudieran estar en el reposo, Dios desde el primer día trabajó fielmente, hasta los detalles. Por eso, por la obra, por el esfuerzo de Dios, el hombre Adán y la mujer Eva pudieron entrar en el reposo. En la tierra de Canaán, el pueblo de Israel también pudo reposar, donde fluye la leche y miel. Entonces, ¿cómo ellos alcanzaron a entrar en la tierra de Canaán para poder reposar y disfrutar la vida donde fluye leche y miel? ¿Eso fue por el esfuerzo, por la lucha, por el sacrificio del pueblo de Israel? En ninguna manera. Sino, Dios había preparado toda la tierra de Canaán para el pueblo de Israel. Dios dirigió hasta allá. Los que llegaron hasta el río Jordán, pero escuchando lo que informaron los espías, los hijos de Anac, los cananeos son gigantes. Nosotros somos langostas ante ellos. Ellos pensaban que tenían que enfrentar entre ellos mismos contra los hijos de Anac, que eran gigantes. Ellos pensaron que ellos mismos tenían que luchar, pero ellos no tenían nada. No tenían fuerza ni poder para enfrentar contra los hijos de Anac. Por eso ellos tuvieron miedo, porque ellos querían enfrentar, ellos pensaron que ellos mismos tenían que solucionar y lograr por la obra y fuerza de ellos. Por eso ellos se levantaron contra Moisés y contra Dios. Ellos le reclamaron a Dios: ¿por qué nos trajo de Egipto hasta aquí para que muramos aquí? El pueblo de Israel se enojó con Dios, lastimosamente. ¿Por qué sucedió esto? Ellos no creyeron en Dios, que había preparado la tierra de Canaán.
Ellos no creyeron en Dios que había sacado del Egipto y traído hasta ahí para poder meter en el reposo en la tierra de Canaán, por la obra, por la fuerza de Dios. Ellos no necesitaban esforzarse o estar listo, preparado y con su fuerza. No, Dios estaba listo. Dios preparó todo. Entonces, iba a trabajar Dios. Ellos necesitaban caminar y poner un paso adelante y enfrentar nomás. Entonces Dios iba a trabajar, pero ellos no creyeron en Dios. Por eso ellos se quedaron muy cargados, muy cansados, decepcionados, quebrantados, afligidos. Por eso ellos enfrentaron contra Dios y se cayeron todos en el desierto durante 40 años, lastimosamente. Bueno, entonces el reposo que la Biblia nos muestra a nosotros, como el reposo en el huerto de Edén y el reposo de la tierra de Canaán, los dos son imposibles para alcanzar por el esfuerzo, por la obra nuestra, sino por el poder de Dios, por la obra de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la promesa de Dios. Gratuitamente, por su gracia, Dios nos quiere entregar a nosotros. Hoy en día también Dios preparó el reposo para nosotros. ¿Quién puede entrar en el reposo entonces? El que cree en Dios. El que cree en la promesa de Dios. Después de recibir la salvación del pecado, los justos, los salvos, los cristianos, si viven por la fe sin cometer pecados, con las obras excelentes, sería genial. Pero los hombres no son perfectos humanamente. Quiere decir que cometen errores, fallas, tienen defectos, se caen también. Sí, así es. Entonces, por la debilidad, por la falla y defecto que tienen, en ese caso los seres humanos, ¿qué quieren hacer? Quieren tratar de hacerlo mejor. Quieren tratar de hacer lo bueno para no caerse en el pecado. Cada uno se esfuerza para poder hacer lo correcto, lo bueno, para no caerse en el pecado. Los justos, los cristianos, obviamente, ellos llevan la vida presentable después de ser salvos. Así sería genial. Pero no pueden estar bien delante de Dios por sus obras excelentes y buenas, sino solamente por medio de la fe en Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, cuando nosotros fuimos pecadores, cuando nosotros nos dimos cuenta que fuimos pecadores dignos de morir, ahí el Señor con mucho gusto quitó el pecado nuestro y pagó la paga del pecado en la cruz por su propia sangre. Así el Señor Jesucristo nos dio la salvación, nos dio la justicia de Dios. Entonces, si uno
hace algo lindo después de recibir la salvación del pecado, ¿acaso esta obra linda, buena, sería por su esfuerzo, por su sacrificio? No. Esto también por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor, los cristianos pueden llevar la vida diferente. La vida presentable, la vida limpia, buena, eso no depende de los seres humanos, sino este asunto maneja el Señor mismo por su gracia, por su misericordia. Después de nacer de nuevo, después de recibir la salvación del pecado, el Señor, el Espíritu Santo, toca el corazón de los cristianos, de los justos. Por eso se cambia la vida. Por eso se levanta el corazón nuevo para alabar al Señor, para leer la Biblia, para ofrendar también. Sí. Eso no es la obra de cada uno, sino la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Señor mismo en la vida nuestra. Así es. Pero los que no entienden bien este punto, ¿qué pasa? Bueno, yo por la gracia del Señor soy salvo, pero yo tengo que luchar contra el pecado, yo voy a hacer todo lo posible para llevar la vida presentable, para evitar el pecado, para lograr el cambio de mi vida. Así viven. Entonces, si uno trata de hacer lo bueno, lo correcto, ¿qué es lo que va a suceder? Le va a costar muchísimo. ¿Por qué? Nuestra carne, nuestro ser, por sí mismo no se puede hacer esto. Entonces, eso Dios tiene que tocar, Dios tiene que hacer. Pero si el ser humano, tratando de hacer lo bueno, lo lindo, lo presentable, como no es fácil, entonces procurando, ya se aumenta más carga y el peso y se queda decepcionado. Luego fácilmente dice, yo no soy elegido. Así piensa. Dios no me ama. Dios no trabaja en mi vida. ¿Por qué no ve bien? ¿Por qué no se cambia mi vida? ¿Por qué no? Así. Fácilmente se cae en el pecado y en la oscuridad, en la suciedad. Como la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán, no es que el pueblo de Israel podía entrar por su capacidad, por lo que logró, no, sino por la promesa, por la gracia del Señor. Pero los que querían entrar por sí mismos, ellos tuvieron miedo, se cansaron, se cayeron en el desierto. Asimismo, en la vida de fe también, los que quieren lograr algún cambio, los que quieren estar bien por su esfuerzo, por su capacidad, se cansan. Luego se quedan mal. Como el pueblo de Israel que cayó en el desierto. Porque quería entrar en la tierra de Canaán por su cuenta, por sí mismo. Quiere decir que en la vida de fe hay un punto importante. ¿Quién se encarga del cambio de la vida nuestra? ¿Quién enseñorea en la vida nuestra? ¿Quién trabaja en la vida nuestra? Dios. Por eso los cristianos, los justos, los salvos, los hijos de Dios, no pueden abrir su boca. Yo hice esto, Señor, fui yo. No. Sino, cada rato no pueden menos que alabarle a Dios, glorificarle a Dios, agradecerle a Dios. ¿Por qué? Dios trabaja en la vida de cada uno de los justos, de los salvos. Sí. Entonces, los cristianos no pueden menos que glorificarle a Dios, agradecerle a Dios, porque Dios trabaja fielmente.
Y entonces los cristianos, ¿cómo viven después de recibir la salvación del pecado? ¿Cómo pueden entrar en el reposo? Por medio de la fe en la promesa de Dios. Busquemos el libro San Mateo, capítulo 11. San Mateo 11. Versículo 28, 11, 28, busquemos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De dónde viene el descanso? Del Señor. ¿Quién nos va a dar el descanso? El Señor Jesucristo. Sí. El Señor por eso nos llama, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué? Señor nos hará descansar. ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos que ser fieles para poder descansar. Nosotros tenemos que ser excelentes y capaces y buenos, mejores para poder descansar. No. El Señor nos llama a nosotros diciendo, yo os haré descansar. ¿Eso a qué se refiere? Jesucristo está listo para hacernos descansar con su poder del Señor, con su obra del Señor. Los que no creen en el Señor piensan y dicen, ¿cómo yo puedo descansar ante esta situación terrible, horrible? Yo no puedo descansar. Yo tengo que luchar, tengo que solucionar. Entonces, ¿por qué el Señor nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados? Yo os haré descansar. El Señor está dispuesto a trabajar por nosotros. Entonces, ahí está el corazón del Señor. Ahí está la voluntad del Señor. Pero los que no creen en esta palabra, los que no creen y confían en Jesucristo, ¿qué pasa? No. Primero yo tengo que arreglar esta situación. Primero yo tengo que resolver este asunto y aquel. Si no, no puedo descansar. Yo voy a hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Así están, lastimosamente. Por eso no pueden salir de su situación y luchando, haciendo todo lo posible, cada vez más sufren, no más. Para ellos no hay reposo. Entonces, ¿para quién es el reposo? Para los que creen en Jesucristo. Para los que creen en su promesa. Sí, Señor, si usted me dice así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, el Señor quiere trabajar en mi vida. Bueno, Señor, si usted me promete así, si usted me asegura así, yo voy a descansar. Así los que creen en Jesucristo pueden descansar por medio de la fe en el Señor. ¿Cómo es el Señor Jesucristo? Que nos promete así. Él nunca nos tira una palabra linda nomás. No. Hay en el mundo muchos seres humanos que hablan bien.
hablan perfectamente bien. Muchas cosas lindas, hermosas, preciosas, pero no hacen nada. Prometen y no cumplen. Entonces, el Señor Jesucristo que nos dice, yo os haré descansar. Dice nomás, para que nos quedemos contentos. ¿Jesucristo acaso tira nomás la palabra linda, hermosa? No, no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? Vamos a ver sobre el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, el versículo 15 dice, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? ¿Qué quiere decir? Jesucristo ya padeció por nosotros, con la misma carne, sufriendo como nosotros. Jesucristo tenía carne y hueso y sangre como nosotros. Por eso el Señor es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Perdón. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Quiere decir que nuestro sumo sacerdote es que puede compadecerse. Sí. Jesucristo puede compadecerse de nuestras debilidades. El Señor no me puede entender mi situación, mi dificultad, mi debilidad. No digan así. Jesucristo ya sabe de todo. Cómo es nuestra debilidad, cómo es nuestro dolor, cómo es nuestra situación, cómo es nuestra aflicción. El Señor ya sabe de todo. Por eso Él vino al mundo. Por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Jesucristo, Él nos comprende muy bien en qué situación estamos nosotros, cómo es nuestra dificultad, nuestra debilidad. Sabiéndolo, el Señor está dispuesto a trabajar en la vida nuestra. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Esto es el corazón del Señor. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso el Señor Jesucristo, Él entiende muy bien nuestra dificultad, nuestra debilidad, nuestra situación. Con mucho gusto, el Señor quiere encargarse de nuestra dificultad. Por eso dijo, yo os haré descansar. Entonces, ¿quién puede descansar? El que cree en Jesucristo. El que cree en la promesa del Señor. Con mucho gusto, Señor, se compadece de nuestra debilidad, de nuestra dificultad, de nuestro defecto también. Vamos a ver el último versículo del capítulo 4 del libro Hebreos.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro ya está. Jesucristo ya está. La gracia ya está. La misericordia ya está. Jesucristo con mucho gusto preparó todas estas cosas para nosotros. La gracia, la misericordia, oportuno socorro también. Sí. Por eso, podemos acercarnos al Señor, al trono de la gracia. Jesucristo está dispuesto, está listo a trabajar con mucho gusto en la vida nuestra para nosotros. Si nos acercamos al Señor, si buscamos al Señor, si descansamos en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, quien es el sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad y dificultad, con mucho gusto Él se encarga de todo. Este Señor nos prometió: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Entonces, ¿quién puede estar en el reposo? El que trata de lograr y arreglar su situación, y el que lucha fielmente contra el pecado para poder estar bien, tranquilo. No. Sino el que cree en Jesucristo, el sumo sacerdote. Sí. Jesucristo. Para eso vino al mundo en semejanza de carne de pecado. Jesucristo no solamente quitó el pecado del mundo, sino nos dice: os haré descansar. Esto es la promesa del Señor. Amados, ¿en qué situación están ustedes? ¿Qué dificultad tienen ustedes? Si ustedes procuran para solucionar, arreglar por sí mismos, se va a empeorar, se van a caer más. Nosotros no tenemos poder para arreglar, para solucionar por nosotros mismos. Pero Jesucristo, sí. Por eso el Señor vino al mundo. Para eso Dios nos envió Jesucristo. Ese Señor Jesucristo nos dice: yo os haré descansar. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿A quién? A Jesucristo. El Señor con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. Amados, que crean en la palabra del Señor, en la promesa del Señor, en Jesucristo mismo. El Señor tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Les digo otra vez: no traten de solucionar por sí mismos. No confíen en sus esfuerzos, en sus obras. Así el pueblo de Israel se cayó en el desierto, no pudo entrar en la tierra de Canaán que Dios ya había preparado, porque ellos no creyeron en Dios. En este momento, el que puede entrar en el reposo que Dios preparó, es posible por la fe únicamente. Por la fe en Jesucristo. Por la fe en la promesa de Dios. Por eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nunca jamás digan que no tienen esperanza o ya es tarde. No. Es la hora de acercarse al trono de la gracia. El Señor tanto quiere trabajar. El reposo ya está. El que cree en el Señor puede entrar ahí y disfrutar. Muchas gracias.